Bueno, realmente yo sé que él no va a querer escuchar estas cosas, sé su perfil, sé su sentido de justicia, sé por qué está en la justicia, pero a mí me gusta presentarlo así cada vez que podemos charlar con él. Es un orgullo para la justicia, es uno de los hombres que sostiene esa balanza para que no se vaya el reverendo codo. Tiene que ver con él, tiene que ver con el decir, che, no es todo lo mismo. Como hay políticos que vale decir, che, no es todo lo mismo, hay periodistas, hay personas, hay seres humanos que vale decir, no todos son iguales. Él, que trabaja en la justicia desde hace muchísimo tiempo, también vale decir, no es todo lo mismo. Es el fiscal federal Federico Delgado. Doctor Delgado, Oscar Orquera, Sergio Rosso, ¿cómo estás, Federico? Bienvenido, gracias. Gracias a ustedes por llamarme, felicitaciones porque ahí escuché recién a la pasada que van a seguir en este espacio. Así que me alegro mucho. Felicitaciones. ¿Cómo no quererlo a Federico? ¿Cómo no quererlo a Federico? ¿Seguís andando en bici, Fede? Por supuesto, y ahora más que nunca, vieron que con la pandemia se puso de moda la bicicleta más que nunca, felizmente además, ¿no? Porque nos hace bien a todos. Quise comprar una y casi, pero no quiero un auto, dije, una Rodado 16. Una bici. Es tremendo, sí, es tremendo. Sí, totalmente, pero bueno, bienvenido el pedalear en definitiva. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo te ha tomado esta pandemia? ¿Cómo estás terminando este año? Bueno, la verdad, un año de... Viste que uno siempre puede mirar el vaso medio lleno, medio vacío. Sí. Yo me parece que ha sido un año de un aprendizaje feroz para todos nosotros, ¿no? Sí. Hemos tomado conciencia de que somos pequeñas hormigas en un gran hormiguero, que somos muy vulnerables, que hay que cuidar la vida, porque es lo único que hace todo posible. Y me parece que no nos hemos dado cuenta de la transformación brutal que hemos sufrido en estos meses y la que va a venir, porque esto no va a terminar tan fácil, va a terminar, pero va a terminar en un tiempo mediano, me imagino yo, todos vacunados, pero me parece que hemos asistido a una transformación del mundo que ninguno de nosotros, que somos más o menos parejos de edad, alguna vez soñó que iba a protagonizar, ¿no? Así, de un día para otro, sin pensarla y sin manual previo. Y mundialmente. Tremendo. ¿No? Mundialmente. Tremendo. Sí. Federico, vos sabés que yo he notado que soy menos tolerante, que soy menos paciente y tengo que hacer el ejercicio por tener paciencia y tolerancia. La pandemia me ha mostrado esto también. Me ha mostrado que tengo que meter paciencia a full. Vos sabés que a mí me parece que lo que hemos... Eso que nos pasa un poco a todos, es que... me parece que hemos tomado conciencia, algunos todavía no lo logramos procesar del todo, me incluyo en esa lista, de la importancia del otro, porque estar tanto tiempo solos nos ha vuelto un poco más mañosos, ¿no? Hemos perdido algunas pautas de sociabilidad, de comportamiento, y eso me parece que también explica los niveles yo diría, de diálogos pugilísticos que hay en la calle, en los comercios, en los laburos. Es como que nadie se aguanta a nadie, porque también haber estado tanto tiempo solos me parece que también hizo algún trabajito interno que nos desafía a hacer un ejercicio de introspección y a volver a pensarnos, ¿no? Totalmente. A propósito de eso, de lo que estás diciendo, ¿no? De eso de pensarnos para adentro, digamos. Sí. La carta o el comunicado de prensa de la vicepresidenta en relación puntualmente a la Corte Suprema, ¿la leíste? ¿Qué te pareció, Federico? Mira, a mí me parecen dos cosas. La primera es que si le sacamos el nombre de Cristina Fernández de Kirchner y el peso simbólico que tiene su figura... Yo no soy kirchnerista, pero no, me parece que nadie puede negar el peso simbólico que tiene la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Si le sacás esa firma, la carta lo que dice es bastante sentido común, digamos. Es lo que dice, es lo que básicamente, más allá de los adjetivos, más allá de la forma de escribir, en el fondo, si pasamos el colador y dejamos el esqueleto del texto bruto, digamos, las palabras claves, como dicen los que saben de esto, yo creo que es lo que dice cualquier persona en el colectivo, en un bar, en la mesa familiar, lo que dice un amigo. Básicamente, el problema no es Cristina, el problema no es estos jueces que tenemos en la Corte, el problema es que el dispositivo institucional no funciona, y no funciona desde hace muchísimo tiempo. Me parece que
Eso es lo que hay que francamente reconocer. Lo hemos hablado con ustedes, que son muy gentiles en ese aspecto de dejar desarrollar algunas ideas. Acá me parece que también nos confundimos cuando pensamos que es un capricho de Cristina y pensamos que es un problema de Cristina con los jueces, que por ahí existe ese problema, pero no es lo que nos tiene que importar. Lo que nos tiene que importar es que el dispositivo institucional no funciona porque básicamente un concurso preventivo dura mucho tiempo, porque si alguien te da un cheque sin fondo no lo cobras nunca más, porque si te echan del trabajo la indemnización la cobras a los 10 años, y si te jubilás el reajuste jubilatorio tarda 10 o 15. Lo que quiere Ese es decir el problema. el fiscal Federico Delgado, perdón, no quiero sonar soberbio, es que el tema son las instituciones, cómo están concebidas las instituciones. Lo que falta es modificarla, y eso solamente se hace con la Constitución, Federico. Mira, a mí me parece que ahí también ahí yo soy un poco más, yo siempre creo que lo micro explica lo macro. No invento nada, me lo copié de Guillermo O'Donnell, pero creo que lo micro explica lo macro. Nosotros podemos tener, me parece que uno puede tener la mejor arquitectura institucional, pero los que la ponemos en movimiento somos personas. Y yo insisto muchísimo que en la parte, al menos el Estado en general, que lo conozco bastante, pero sobre todo el aparato judicial, lo que necesita es una reforma intelectual y moral de nosotros, los judiciales. Es lo primero. Eso no lo puede hacer ni el presidente que se fue, ni el que está, ni el que venga. Hay que hacer una reforma intelectual y moral desde adentro. Hay que redefinir, o sea, cosas que parecen idiotas, pero que para mí no lo son. Recuperar la noción de servicio público, la noción de probidad, la noción de rendición de cuentas, de ser responsable de lo que uno hace, de pagar costos cuando se va a una macana, de ser premiado cuando hace las cosas bien. Esas cosas que por ahí uno aprendía en el colegio, en el equipo de fútbol cuando eras muy chico y empezabas a dar tus primeros pasos en algún deporte en el colegio. Me parece que eso es lo que hay que trabajar. Hay que trabajar, yo lo llamo el homo judicial, jugando con el latín, ¿no? En el hombre judicial, en el sujeto. El tribunal está lleno de buenas personas, pero irónicamente el producto final, que es el trabajo que hacemos, está sospechado, a los jueces fiscales nadie nos cree nada, todo el mundo nos coloca, si un juez dice blanco, lo dice porque es macrista, porque es kirchnerista. Ese es lo peor de todo, porque en eso los judiciales y ustedes nos parecemos mucho. No hay otro capital que la palabra. Ustedes van a seguir el año que viene, entre otras cosas, porque tienen credibilidad, porque son gente honesta, que dice la verdad, y que no macanea. Si cualquier periodista, cualquier juez fiscal pierde el único capital que tiene, que es la palabra, sonó. Y eso nos está pasando con la justicia. Sí, Federico, de verdad que te lo pregunto porque sé que tenés capacidad intelectual y demás, pero vos sabés que hay un sector de la oposición que le quiere meter un juicio político a la expresidenta y a la vicepresidenta por esto, y también un expresidente dice que viene por todo. ¿Vos podés responder a esto? Sí, yo puedo responderlo y me parece que es excelente la pregunta. ¿Sabes por qué? Porque lo que no tomamos conciencia, y ahí ustedes sí, por ahí pueden hacer muchas cosas por los ciudadanos que no tienen la obligación de estar tan pendientes de lo que pasa y tan pendientes de lo que es nuestra vida pública. Ojo con la banalización y el uso privado de las atribuciones que tiene cualquier funcionario público. Esto pasa en la justicia con lo que yo llamo el uso privado de los expedientes, jueces y fiscales que usan los expedientes para hacer otras cosas, además de hacer justicia. Esto pasa en el Poder Ejecutivo, con los funcionarios, los ministros que dictan resoluciones para favorecer a algún amigo y no para el interés general. Y eso también pasa con los legisladores, cuando utilizan herramientas que son muy, pero muy delicadas. El juicio político es una medida extrema, que está tabulada en la Constitución, que tiene causales específicas, que hay miles de libros de derecho constitucional que explican cuándo, cómo, dónde y por qué. Pero a veces cuando uno lo usa solamente para criticar lo que no nos gusta, caemos en el riesgo. ¿Sabes qué pasó en tribunales esto muchísimo? Cuando empezó la cuarentena, los vecinos denunciaban al de arriba que tenía un gato y no te dejaba dormir, al de abajo, hacían uso privado de la denuncia solamente para vengarse. Ojo con esas cosas, porque el uso privado de las cosas públicas es uno de los factores que nos trajo hasta donde estamos, hasta esta crisis. Me parece que es importantísimo hacer mucha docencia, machacar sobre eso, y que lo que es público es común, es de todos nosotros, es casi sagrado y hay que utilizarlo específicamente de acuerdo con los fines para lo que fue establecido. Si no estamos sonados, revoleamos juicio, nos pasa a nosotros también a los fiscales, a los abogados no les gusta lo que hacemos, juicio político. Hay que tener mucho cuidado con eso.
¿Cómo ve, Federico, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firmes las condenas en la causa Chicone? Y a mí me parece que, bueno, viste, ¿tengo un minuto? Sí, claro. Mirá, nuestra Corte Suprema es una copia de la norteamericana. Va a ser como al final llego a la respuesta de Vudú. Es una copia de la americana, norteamericana. O sea, hay 2 o 3 causales establecidas para que la Corte pueda revisar un caso. A partir del año 1919, nuestra Corte inventó una nueva causal, que es la arbitrariedad. Si la Corte considera que un fallo es arbitrario, ese fallo pueden revisarlo. ¿Pero qué es arbitrario? Bueno, nadie lo sabe, lo saben los jueces a partir de aquel precedente del año 1919. Claro, todos los abogados, cuando veían que su caso lo habían perdido, y aunque no entraba dentro de esas causales específicamente previstas por la ley, decía, bueno, eso no me importa, esto es arbitrario. Así la Corte se atiborró de casos, se inundó de casos, no sabían qué hacer con los expedientes. A principios de los 90 inventaron esta figura que se llama certiorari, que quiere decir que la Corte, sin dar explicaciones, puede desechar un caso. Y esto es lo que pasó con Vudú. La Corte no es que confirmó la sentencia, es mucho peor. La Corte no dijo, se negó a analizarlo. Y eso es contraintuitivo con la República. La República, ustedes saben bien, se distingue porque todos los funcionarios tienen la obligación de decir por qué. ¿Por qué hacen tal cosa, por qué hacen la otra? Vudú, como hay muchos Vudú se sabe porque fue vicepresidente, hay muchos Vudú. Vudú pedía simplemente que le revisen el caso porque creía que le habían violado los derechos. La Corte, una Corte en una república lo que debe hacer es decir sí o no lo que corresponda, pero explicarlo. Y la Corte eligió el camino de no explicarlo. A mí me parece lo de Vudú que es más importante para visibilizar esto. Hay muchos Vudú. Todas las semanas hay muchos Vudú que la Corte elige tirar casi, te diría, el expediente al tacho de basura, es decir, según mi sana discreción, porque esa es la fórmula que usan, según la sana discreción del tribunal, no corresponde tratar el caso. Y me parece que eso es incompatible con la República. Más allá de si Vudú fue culpable, inocente, esa es una discusión que a nosotros nos supera porque no conocemos el caso. Lo que Vudú, como cualquier ciudadano, merecía era que si va a la Corte por un planteo de derechos, le digan que sí o que no, pero le digan por qué. Es un placer escucharte, clarísimo, como siempre. Te pregunto, en la causa de espionaje ilegal, el juez Bruglia falló a favor de que la causa pase a Comodoro Pi. El juez hizo lugar a un pedido de Darío Nieto, que recuerdo yo, es secretario privado del expresidente Mauricio Macri. Esto lo digo yo, Sergio Rosso. ¿Es para que el expediente pase a territorio amigo, para ponerle una figura? Mirá, Sergio, yo si digo que sí o que no, la verdad que como no conozco los entretelones, no puedo decir por sí o por no, pero lo que sí puedo decir que lo más terrible para mí como operador judicial es que vos, que sos un hombre de bien, un ciudadano de bien, que se preocupa por la vida pública, tenga esta sospecha. El solo hecho de que vos tengas la sospecha esa, quiere decir que el trabajo nuestro está muy mal, tiene un nivel de credibilidad bajísimo. La verdad que las reglas de asignación de casos no son muy complejas, pero básicamente tienen que ver con que los jueces que tienen que intervenir son los que tienen jurisdicción, los que su quintita está ubicada en el lugar en que los hechos se produjeron. Yo no sé cómo será la relación entre esa regla y el caso ese del espionaje, que es complejo, porque incluye, por lo que sé de los diarios, es Ezeiza, es Loma de Zamora, es Capital, es el Instituto Patria. Habría que ver bien con detalle, pero me parece que el fracaso nuestro como institución judicial es que vos, que sos un tipo que está todo el tiempo informándose, leyendo, analizando y que tenés una historia en esto, estés sospechando, o al menos tenga la genuina suspicacia de que algo ahí no puede ser del todo de acuerdo con la ley. Y ese es el fracaso de la institución judicial, y sobre eso hay que trabajar. Estamos charlando con el fiscal federal Federico Delgado. Federico, la última. ¿Hay solución? Digamos, esto que le han presentado al presidente, casi 1000 hojas de reforma de este grupo de personas que analizó el tema de la justicia, ¿ve salida por algún lado? Mira, yo creo que salida hay siempre hay salida, porque de algún lado porque así como llegamos hasta acá es cuestión de recorrer el camino inverso. A mí me parece que obviamente el Consejo Asesor que le presentó el proyecto al presidente son personas que saben mucho más que yo, que están mucho más preparadas que yo, pero a mí me parece que ahí hay un pecado de argentinidad que tiene que ver con que siempre tratar de refundar lo que está o de pensar en grandes soluciones, y me parece que nos seguimos olvidando
olvidando de lo más importante que son las personas. Las personas son las que hacen el mundo. Y cierro con un ejemplo. Si vos mañana querés, vamos a poner un ejemplo que sea que no sea poco feliz. Si mañana vos querés acompañar a un amigo a tribunales porque tiene que declarar o porque quiere hacer una denuncia, ni vos ni él pueden entrar. Tienen que conseguir una dirección de mail, tienen que mandar un correo electrónico, buscar un abogado y hacer un montón de cosas. Me parece que ahí, en ese pequeño ejemplo que tiene que ver con lo que significa para hoy a un ciudadano acercarse a la justicia, yo empezaría por ahí, por empezar a tender puentes que amiguen a los jueces y a los fiscales con la sociedad civil. Me parece que hay que empezar a construir esa relación. Por ahí los grandes programas, las grandes arquitecturas, hay que cambiarlas, es verdad, probablemente el trabajo sea excelente en términos técnicos, pero me parece que lo que precisamos acá y ahora es un poco más de realismo, y el realismo tiene que ver con recomponer una relación que está quebrada. Federico, ¿estás escribiendo algo? No, ustedes ya hablamos con ustedes de mi último libro, República de la Impunidad, tengo algunas ideas para empezar a laburar, si Dios quiere, este verano. Bueno, y ojalá pueda charlar con ustedes otra vez. Dale, después de enero te vamos a llamar. Nos gustaría que estés con un poquito más de presencia por acá, aunque sea 2 o 3 minutitos. Pero sí, cuando quieran, un gusto para mí. Dale, te vamos a acercar una propuesta porque nos gusta mucho la mirada y cómo explicas. ¿Sabes, Federico? Bueno, muchísimo, espero con ganas, la verdad. Y los felicito y me alegro mucho que sigan ahí laburando. Te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme. Gracias, Federico. El fiscal federal Federico Delgado va por vos.